Bueno, ante todo, buenas noches a todos y a todas y agradecer la convocatoria, digamos, de este foro la idea es intercambiar opiniones y dejar interrogantes de cómo seguir debatiendo para tener un sistema de salud más igualitario y más universal. Respecto al tema del conflicto de Neuquén, Roger ya lo resumió. Digo que desde Ciprosapune, que es el sindicato de profesionales de la provincia de Neuquén, nosotros iniciamos ya pidiendo una mesa con los 4 gremios, porque en el ámbito de salud se da la característica que hay 4 gremios: el sindicato de enfermería, el sindicato de profesionales, ATE y UPCN. A partir del año 2018, con la puesta en marcha del convenio colectivo de trabajo, nosotros dejamos de participar en todo lo que sea las mesas salariales y las mesas de convocatoria para las condiciones de trabajo, y eso implicó el convenio colectivo de trabajo en el área profesional un absoluto retroceso, sobre todo en una figura muy importante que es la dedicación exclusiva, donde el 80% de los profesionales que no se da en el resto del país estamos bajo ese régimen laboral. Justamente en algún momento en el video que se antecedió hablaba del pluriempleo. Justamente es esto, combatir el pluriempleo y el desgaste laboral. Así que iniciamos en el mes de febrero con 2 consignas: la mesa salarial con los 4 gremios en salud, y la otra cuestión es la ley de carrera profesional, que en este momento estamos discutiéndola en la legislatura. El destrato que ha tenido el gobierno de la provincia para con los trabajadores de salud, para los sindicatos simplemente inscriptos, realmente es deleznable. El ninguneo constante y permanente por parte del gobierno, la ministra, que si no se tiene personería gremial no se puede uno sentarse en las condiciones para discutir condiciones salariales y laborales. Esto ha sido patético, y también el destrato que han tenido los autoconvocados en este momento. Así que todo eso sigue, como es un conflicto que no se pudo cerrar, porque todas las partes democráticamente no pudimos discutir cómo queríamos el incremento salarial, cierra con de la peor manera, que es con la burocracia. Lo importante es que se ha tenido el 53% para todo el escalafón, cuando nosotros estábamos pidiendo los trabajadores de salud que tuvieran un reconocimiento especial, ya que el 2020, con la pandemia, sin licencias, con trabajo absolutamente recargado, no se había tenido ningún incremento salarial. Eso no pasó. Todavía estamos discutiendo la manera de poder cerrar un conflicto que fue muy difícil, muy complejo, y también con actores que, digo, el único gremio que ha tenido la participación como gremio en la medida de fuerza. Nosotros no fuimos a los cortes, pero hemos tenido una carpa más de una semana con una gran solidaridad y acompañamiento de la sociedad. Esto es indiscutible. Y eso fue manera de sostener durante tanto tiempo este conflicto. Bueno, dicho esto, voy a tocar por ahí 2 temas: asociar la deuda con la salud y la deuda con el extractivismo y la salud, 2 puntos que se asocian en una forma muy, muy importante. En esto tenemos que decir que en el mes de mayo el gobierno de la provincia, en un artículo recientemente publicado por Ismael Bermúdez, habla que se pagan solamente en el mes de mayo 943 millones de dólares, y 300.000 fueron al Fondo Monetario Internacional. Ya en lo que va del año llevamos 2.659 millones pagos de intereses de una deuda absolutamente, como es el foro, ilegítima, que hay que revisar y que hay que por lo menos suspender los pagos. En un momento tan difícil social y económico del país, es más que necesario, porque los recursos que hoy necesitamos en salud no están, y no están porque los presupuestos son exangües. Con esto quiero decir que el último presupuesto que tenemos, que podemos remitirnos, digamos, a un presupuesto, lo tenemos respecto al PBI, es del año 2019, donde el 9,7% de ese presupuesto del PBI es para salud. Pero
solamente el 2,7% es para el sector público. El 3,9% para la seguridad social, que incluye el PAMI, y el 2,8% para el sector privado. Es decir, que el más desfinanciado es el sector público. Entonces, esta es la primera cuestión que uno tiene que ponerse a discutir cuando decimos, bueno, hay que aumentar los presupuestos, sí. Y la segunda pregunta, sobre qué sistema de salud queremos discutir ese aumento de presupuesto. En esto tenemos que decir que desde los años 90 en adelante no se han cambiado la lógica de lo que ha significado las reformas neoliberales en salud. Desgraciadamente, todos los gobiernos, desde Menem en adelante, han profundizado lo que el Banco Mundial impuso a la Argentina sobre reformas absolutamente desventajosas para el sector salud, como la autogestión hospitalaria, como los presupuestos según la demanda, como, por ejemplo, desmantelar todo lo que había sido los sistemas nacionales, toda la autonomía que teníamos en cuanto a la fabricación de vacunas en el calendario nacional de aquella época, hoy ya tenemos muchas más, pero en esa época, y se profundizan las políticas de focalización y de seguro, es decir, que la CUS, la famosa CUS, que es el proyecto del Banco Mundial para la década del 2000, eso no se desarma, absolutamente no, por más que lo quieran poner bondadosos algunos sectores, eso es programas de focalización y canastas básicas de atención y se profundiza la política de seguro. ¿Qué significa eso? Que hay una gran parte de la población que no va a tener acceso plenamente a esa salud que queremos discutir como universal y gratuita. Y otra iniciativa que se pone en los años 2000 son las iniciativas públicas privadas. ¿Qué es lo que apunta esto? Ejemplos. Por ejemplo, lo voy a poner en el sistema de salud de Neuquén. Nosotros de tantos años no tenemos resonador magnético. Sin embargo, la medicina privada de Neuquén por lo menos tenemos 4 o 5 resonadores magnéticos, a los cuales hay una gran transferencia del presupuesto público hacia el sector privado de un elemento que hoy tecnológico que ya no se discute que lo tenemos que tener porque por la gran, en la práctica médica, el impacto que tiene este tipo de tecnologías. Y hablando en el marco nacional y teniendo que ver también con el tema de la producción pública de medicamentos, tenemos que el Laboratorio Público de Ushuaia, que se llama El Fin del Mundo, hace una iniciativa público-privada en donde el laboratorio Biol manda empaquetar y hacer el packaging del Atazanavir, que en realidad lo que hay un beneplácito para el propio laboratorio en no pagar los royalties que lo tiene que pagar. Entonces, este tipo de cuestiones necesitamos discutirlas en que el tema de la producción pública de medicamentos hoy nos agarra la pandemia con laboratorios que han sido realmente desmantelados durante muchos años y no se ha podido avanzar en las tecnologías. Hoy tenemos nada más que medicamentos orales, algunas gotas y algunos tratamientos dermatológicos, pero haber recuperado lo que era el Instituto Malbrán y el Instituto Biológico de La Plata antes de los 90, donde teníamos autonomía en el tema de todo lo que sea la tecnología en vacunas, eso lo hemos perdido y no hemos podido recuperarlo, no hemos querido recuperar por parte de los gobiernos que tenían a cargo esa iniciativa, digamos, de hacerlo más fuerte a todo el sector de investigación y desarrollo tecnológico. Y hoy tenemos el gran problema de lo que implican el tema de las vacunas. ¿Y qué es lo que ocurre con el tema de las vacunas? Las vacunas, nosotros no tenemos posibilidad de producción de vacunas, ahora tenemos la parte privada, ya sea con Sigman, y ahora hacer el packaging de la Sputnik 5, pero realmente lo tiene toda lo que sea la industria privada. En lo público no tenemos esto absolutamente nada. Y con un gran desmejoramiento en cuanto a las condiciones de accesibilidad, por ejemplo, a los medicamentos de primera línea para las terapias, donde, por ejemplo, las drogas bloqueantes musculares
y estoy hablando de lo que se está comprando en Neuquén, pero supongo que debe estar pasando en todos los presupuestos Sí. provinciales. Tenemos, por ejemplo, en la droga que es un bloqueante muscular de alto uso, como el atracurium, desde el 2019 al 2021 tenemos el 1175% de incremento la ampolla que se está poniendo en las terapias. El pancuronio tuvo el 1182%. Un opiáceo como el fentanilo, que es como el agua, usarla en la terapia, tuvo el 716% de incremento. Un sedante como el midazolam, el 867% de incremento. Es decir, que ni siquiera estas son drogas que no están ligadas a las patentes. Esto es todo la mezquindad y la ganancia espuria que hacen los laboratorios privados argentinos. Porque todas estas drogas, gran parte de estas drogas, las están sintetizando y están haciendo su fraccionamiento los laboratorios privados, pero de la Argentina. Es decir, que prácticamente, como por ejemplo el atracurium, tiene entre 6 y 7. Y ahora se le suman las heparinas de bajo peso molecular, donde prácticamente no se están consiguiendo, pero saben que yo creo que es una maniobra de la industria farmacéutica donde vuelcan al mercado todo lo que sean los anticoagulantes de vía oral, que comparado con el que tenemos, Claro. que es el acenocumarol, hasta de ahora aumentaría el 521% de incremento por cada tratamiento en un momento en que también es agua corriente en las terapias tratar de anticoagular a los pacientes por la alta incidencia de trombosis que trae el coronavirus. Es decir, tenemos muchas cosas que discutir sobre el tema de la regulación de precios de medicamentos y tenemos que interferir de alguna manera como trabajadores o como organizaciones preocupadas por la salud en que realmente tienen que dar una explicación los laboratorios de que por qué están aumentando e incrementando tan salvajemente el costo de los medicamentos. Y esto trae aparejado, ¿qué cosa? La fragmentación que tenemos en los sistemas de salud en la Argentina. No solamente tenemos los nacionales, los provinciales con sus 20 y pico de jurisdicciones, sino también los municipales. Es decir, que la primera propuesta que nos tendríamos que proponer como trabajadores y como organizaciones es la desfragmentación justamente que tiene nuestro sistema de salud, porque termina siendo ineficiente. Municipalidades que no tienen un presupuesto adecuado no pueden sostener un hospital. Conozco personalmente algunas cosas que pasan en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que los incrementos salariales de los trabajadores que están con la municipalización de esos hospitales no reciben ese incremento desde hace más de un año y medio. Entonces, no es lo mismo cuando uno pretende hacer una paritaria nacional de salud, en realidad tenemos una gran fragmentación en todo en el campo de los trabajadores que necesitaríamos desandar primero eso, ¿no? Entonces la primera propuesta es tratar de volver hasta a lo que teníamos antes de los 90, es tratar de provincializar esas hospitales municipales porque no se pueden sostener, y esto es lo que estamos viendo, y lo que tan crudamente está teniendo la pandemia como realidad, ¿no es cierto? No es lo mismo una provincia que un municipio en tratar estas drogas con esta cantidad, digamos, de incremento, porque comprar al menudeo no es lo mismo que se compre en una licitación nacional que una licitación provincial y que tenga que salir al menudeo una municipalidad a tratar de sostener una terapia intensiva. Es decir, que la desigualdad, aún en un país que tiene una aceptable inversión en salud, esto que hace es una gran inequidad en el acceso de la misma, porque no estamos en las mismas condiciones los sistemas de salud provincial, municipales y nacionales. El otro gran desafío, me parece que me queda poco tiempo, es el tema de las vacunas en el orden internacional. El COVAX, que tanto ahora estamos tratando de estudiarlo, para nosotros es un lobo disfrazado de cordero, porque en realidad son las grandes multinacionales de farmacéuticas las que están detrás y son organismos que el objetivo
principal del COVAX es proteger las patentes de los medicamentos, fíjense que los dos grandes laboratorios importantes del COVAX es Pfizer y Novartis. Pfizer y Novartis. Qué casualidad, ¿no? El COVAX nunca va a tener en su política desproteger las patentes. Está para proteger las patentes. Entonces, es también uno de los fundamentales pilares que tienes es evitar que los países como Rusia, China y Cuba vendan vacunas. Estos tres países, sus institutos son estatales. Otra casualidad, ¿no? Que estamos tratando de que Pfizer entre. Y la tercera es impedir la fabricación de vacunas que tienen la capacidad, de países que tienen una capacidad para hacerlo. Esto estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de China, estamos hablando de India, estamos hablando de Brasil. Hay alternativas. Tuvimos en algún momento, cuando se conformó ese eje que fue muy débil, el BRICS, en tratar de ver de qué manera se podía tratar de poner una contrapolítica a la Organización Mundial del Comercio, y esto, digamos, tratemos ahora de que con esos países y que ya esté en nuestro país, y muchas organizaciones están tratando de que tratar de que por lo menos durante la pandemia no haya esa política rapaz de la industria farmacéutica para tratar de tener mayores ganancias en el tema de las vacunas, ¿no? Entonces esta es otra también punto de debate que pongo a la mesa como para poder seguir discutiendo. Y la tercera, que tiene una ligación muy, muy importante con Neuquén, que es el tema del extractivismo y el impacto en la salud. Esto, digamos, Mariteles Vampa, que además es de aquí, del Alto Valle, es de una familia del Alto Valle que conoce perfectamente, ella habla de que hay que desandar esta dicotomía entre que hay que, para avanzar en lo social, hay que tratar de matar a todo el medio ambiente, ¿no? Desandar esa política de que todo puede ser factible y que no se ponga en peligro. ¿Qué es lo que nos pasa en Neuquén sobre el tema del fracking? Desde Ciprosapune hemos tratado de hacer esos trabajos que Medardo dijo que hicieron los pueblos fumigados para demostrar que el glifosato realmente es dañino para las poblaciones, porque hay un aumento importante en la incidencia de cánceres y malformaciones. Esto nosotros no lo pudimos todavía hacer, la epidemiología de terreno del impacto que ha tenido no solamente la extracción de petróleo de manera convencional, sino lo que está pasando realmente con el fracking. Acá tenemos el Observatorio Petróleo Sur, que ha hecho una denuncia muy importante a la empresa que hace justamente la remediación de lo que debería ser la remediación de todo lo que es los desperdicios del fracking, donde justamente el gobierno de la provincia tuvo que admitir que verdaderamente no habían auditado en forma adecuada. Toda la basura del fracking, que son los lodos de perforación, las aguas de retorno del fracking, los químicos, todo lo que sean los metales pesados, eso está al ladito nomás de la ciudad más importante y más altamente densidad poblacional que tiene, que es la capital neuquina. Está en toda el área del parque industrial y ahí están las piletas, a cielo abierto, sin ningún tipo, digamos, de control por parte del Estado. Y tampoco en el Ministerio de Salud hay un lugar donde uno pueda hacer medio ambiente y tratar de definir el tema de la epidemiología de base y la epidemiología en los lugares donde hay denuncias constantes y permanentes de la población en que podría estar ligado a un aumento de cáncer. Tenemos en la provincia, hay aumento de cáncer. Nosotros quisimos hacer un trabajo en, por ejemplo, hacer en la comarca neuquina y la comarca de Cutralcó, conjuntamente con Chosmalal o Zapala o San Martín de los Andes, que no son áreas de perforaciones, y eso no fue factible porque hay una gran ligación entre todo lo que sean los trabajos profesionales y también y los compromisos que tienen con las grandes empresas de petróleo, en que no se pueda desandar ese tipo de estudios. Pero es una propuesta que nosotros la vamos a seguir trabajando
y de qué manera la podemos llevar adelante, porque irremediablemente hay una situación de un gran riesgo de salud con el extractivismo, con las perforaciones y sobre todo con la contaminación medioambiental.